Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro servicio. Seguimos estudiando la primera carta de Juan. El tema del día de hoy es desmitificando, o sea, quitando los mitos, desmitificando al anticristo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ese es el tema, desmitificando al anticristo. Y vamos a ponernos en nuestros pies para leer la escritura. Al final vamos a agradecer a Dios por su palabra. ¿Qué le parece? ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Qué decimos? Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, venimos delante de tu presencia, agradecidos contigo. Padre, porque nos permitiste reunirnos como asamblea, Señor, gracias. Padre eterno, gracias porque tenemos la necesidad de reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias, Señor, porque es puesto en nosotros, Señor, esa inclinación y nosotros la abrazamos. Nosotros hemos venido, Padre eterno, pero te pedimos que tú abras nuestros oídos espirituales. Tu Espíritu Santo en Apocalipsis dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Si gusta ocupar su lugar. La desmitificación del anticristo, uno de los temas que más vende, es el tema del anticristo, ¿sí? Aparece 4 veces en la escritura, aquí en las cartas de Juan, primera de Juan 2:18, 2:22, capítulo 4, versículo 3, y en segunda de Juan, capítulo 2, versículo 7. Y quiero decirle con respecto a este personaje que la versión más popular en círculos evangélicos es una versión, aleva, atención, fabricada. ¿Ok? Nos han dicho que el mundo vivirá bajo el completo control de Satanás, el cual a través del anticristo y un falso profeta harán un pacto con Israel, el Israel étnico, y construirán un supuesto tercer templo. Y después este anticristo lo que va a hacer es que va a romper el pacto con Israel y empezará, escuche, a marcar a la gente con el 666 en la frente y en la mano derecha. Y esto finalmente conducirá a la guerra del Armagedón, donde todas las naciones del mundo pelearán contra el Israel étnico, y luego Jesús desciende del cielo en su segunda venida a aplastar a todos sus enemigos. Esta es la versión, escuche, popular. Pero le voy a decir una cosa, amados, esto es desafortunadamente esta versión popular que hemos escuchado y que ha sido incluso ya es tradicional dentro de lo que es el evangelicalismo moderno, es una versión nueva. Okay, antes de 1830 esta versión del anticristo no se había metido en lo que viene siendo el ramo evangélico, ¿sí? El autor de esta postura se llama John Nelson Darby, y John Nelson Darby en 1830 mete un sistema de creencias a la iglesia evangélica. Sí, la iglesia evangélica tragó este sistema de creencias, y este sistema de creencias se le conoce
como dispensacionalismo escatológico. O sea, es decir, cuando hablamos de escatología, escatología quiere decir cómo ver los tiempos finales. Este sistema es muy popular dentro del gran gremio evangélico, ¿sí? El dispensacionalismo escatológico. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de esto? Ha quedado en ridículo el cristianismo en muchos casos debido a lo que los dispensacionalistas han predicado, ¿sí? El cristianismo ha quedado en ridículo. Muchos cristianos modernos, por ejemplo, han dicho que el anticristo en su tiempo estaba vivo. Le voy a poner un ejemplo. Hay un evangelista que se llama Hal Lindsey, quien en 1970 decía: el anticristo está vivo en nuestros tiempos. ¿Y qué pasó? Hal Lindsey, pasó, el anticristo simplemente no estaba. Y entonces, como desde una plataforma cristiana predicaba eso, pregunta: ¿quién quedó en ridículo? El evangelicalismo, el evangelio quedó en ridículo, ¿sí? Por esa postura. Dave Hunt, otro evangelista, él dice lo siguiente, le voy a citar lo que dice: el anticristo está vivo en alguna parte y está activo en el ámbito político. Lo mismo sucedió. No solamente eso, Dixon, mire lo que dice Dixon, otro evangelista, dice: la influencia del anticristo se hará sentir para los años 80, pero para 1999 el anticristo consumará su plan. ¿En qué año estamos ahorita? 2025. Pregunta: ¿se cumplió lo que ese hombre dijo? No. Entonces, esta postura está llevando a través del sensacionalismo a tomar las noticias, a tratar de interpretar la Biblia a la luz de las noticias. Esta práctica. Y lo único que viene haciendo es, repito, es tan peligrosa porque dejamos, escuche muy bien, a lo que es la Biblia mal parada. Es un error interpretar la Biblia a la luz de las noticias. La Biblia se interpreta a la luz de la Biblia, ¿sí? Biblia interpreta Biblia. Entonces, pero esto no para ahí, amados. Hay dispensacionalistas modernos como John Hagee. Él dice, ahí le voy a decir lo que dice él: el anticristo está a la cabeza de la Unión Europea. O sea, esto no para, amados. No para. Algunos de estos predicadores ya murieron y el supuesto anticristo no aparece, ¿sí? Estos especuladores lo que sí hacen es hacer libros y los publican, y cuando no se cumple lo que dicen, entonces lo que dicen: no, es que hicimos mal el cálculo, vamos a hacer otro cálculo, ¿sí? Así han surgido precisamente las sectas, con visiones y con tantas cosas. Así surgieron precisamente, con visiones. Entonces simplemente no le atinan, pero lo que sí hacen es billete, hacen dinero. ¿Por qué? Porque sacan un libro y usted sabe, a la gente le gusta lo sensacionalista, y si usted saca un libro del anticristo, ¿verdad? Entonces, y luego especialmente en un mercado de evangélicos que no estudian la escritura, donde no hay iglesias, donde no hay discipulado consistente, donde no hay doctrina sistemática para entender la escritura como un todo coherente, pues fácil, encuentra un mercado fácil, ¿verdad? Rápido. Entonces, estos especuladores proféticos siguen avanzando. Se va a oír feo, pero si un cristiano quiere hacer dinero, si yo quiero hacer lana, lo único que tengo que hacer es escribir un libro que diga más o menos así: 5 razones por la cual Elon Musk es el anticristo, o 4 señales por la cual George Soros es el anticristo, o Bill Gates, el que más le guste. Entonces, amados, todos estos libros son bestseller. Hay una tendencia a lo místico dentro del evangelicalismo moderno. Evangelicalismo moderno y letrado. Le gusta lo sensacionalista, lo místico,
¿sí? Y esto no parece un ciclo. Y desafortunadamente, amados, la iglesia no ha señalado a estos falsos profetas, porque han dado fechas, han dicho está en nuestro tiempo, pero la iglesia no los ha señalado, siguen predicando. ¿Qué se requiere? Mire, le voy a decir una cosa, lo que se requiere es que usted esté dispuesto para este tema, número uno, que le guste el aprendizaje, número uno, si no se va a aburrir. Y solamente Dios puede abrir el interés en su persona para que usted pueda estar abierto al aprendizaje, ¿sí? Dios es la persona del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Ok? Pero también se requiere que usted, si usted está dispuesto, usted tiene que desafiar sus tradiciones. Cualquiera que no está dispuesto a desafiar sus tradiciones, incluyendo las que se dicen cristianas, entonces si usted no está dispuesto a cuestionar sus creencias, ni desafiar sus tradiciones, no hay absolutamente que se pueda hacer por usted. Usted ya está en su mente entregado a un sistema donde usted no se hace preguntas, usted no está creciendo, usted no está dispuesto a ver lo que la Escritura dice en su contexto y sinergia. Usted tiene que desafiar sus tradiciones. Un cristiano es aquel que desafía sus tradiciones. ¿Se acuerda cuando Pablo fue a predicar y los de Berea, qué dice la Escritura a los hermanos de Berea? Que ellos escudriñaban las Escrituras, o sea, es decir, lo que Pablo les decía, y los comparaban con la Escritura para ver si estas cosas eran así. Entonces, amados, ok, este es el tema. Vamos a desmitificar el anticristo. Vamos a seguir el flujo del texto y vamos a permitir que la Biblia hable. Pero mientras vamos a estar desmitificando al anticristo, usted va a tener tentación. ¿Cuál tentación? De correr hacia sus tradiciones. Yo le voy a invitar en el nombre de Jesús a que no voltee a ver sus tradiciones y voltee a ver el texto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Ok, ahora, ¿qué más necesitamos saber? Obviamente para esto necesitamos dedicar todo un estudio grande, hasta de 3 clases, para fechar el tiempo en que fueron escritas estas cartas. También fechar el tiempo donde fue escrito Apocalipsis. Es bien importante, porque los dispensacionalistas usualmente nos van a decir, en la mayoría de los casos, que Apocalipsis, por ejemplo, fue escrito después del año 90. ¿Sí? Pero no hay evidencia bíblica interna en la Escritura de que señalen o la Escritura mencione que el templo, el cual era el centro social y político de la nación de Israel, haya sido destruido para cuando se termina de escribir la última carta, el último capítulo de Apocalipsis. Por lo tanto, la evidencia interna apunta a que Apocalipsis y sobre todo las cartas de Juan fueron escritas antes del año 70. Esto es bien importante. ¿Ok? Hay una frase de Ireneo, pero esa la podemos ver en lo que viene siendo un miércoles, ¿verdad? Y de aquí esta frase se desprende todo. Esta frase dice: como estas cosas son así, y este número se encuentra en todas las copias, el Apocalipsis no fue visto hace tanto tiempo, sino casi en nuestra propia generación, al final del reinado de Domiciano. Esta es la frase sobre la cual deberíamos de estudiar los miércoles, porque ocuparía bastante análisis, ¿sí? Pero el día de hoy no voy a ocupar mucho tiempo en eso, sino que en lo que vamos a ocupar, amados, es esto. Es ¿qué nos dice la Escritura acerca del anticristo? ¿Sí? Contrario a lo que le van a decir muchos comentarios bíblicos, contrario a eso, vamos a ver lo que la Escritura nos dice. Vamos a dejar a un lado nuestras tradiciones y vamos a ver qué nos dice la Escritura en su contexto y sinergia. Entonces el tema es desmitificando el anticristo. La pregunta que debemos de hacer es: ¿qué tenemos que saber para tener claridad bíblica en cuanto a este personaje? Número 1,
lo primero que tenemos que hacer es que debemos identificar claramente al anticristo. ¿Sí? ¿Quién es el anticristo? ¿Existe en la Biblia oficio para el anticristo? ¿O son muchos los anticristos? ¿Es singular o es plural? ¿Qué nos dice Juan? Vamos al versículo 18, vamos a leer detenidamente. Mire lo que dice. Hijitos, ya es el último tiempo. Ahora, pausa. ¿Cuándo empezó el último tiempo? En la inauguración del nuevo pacto empezó el último tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene ese último tiempo a nuestras fechas el día de hoy? ¿Cuánto tiempo tiene? 2000, ¿qué? 25 años según el calendario gregoriano. ¿Sí? Estamos en el 2025. Esta Biblia se me está deshojando. Entonces, ya es el último tiempo. ¿Ok? Pues es decir, atención, es el último periodo. El último periodo. Y dice, según vosotros oísteis, atención, la iglesia en el primer siglo le han llegado rumores. Le han llegado rumores que lo han escuchado y se están formando en la cabeza mitos. Dice, según vosotros oíste, o sea, la audiencia a la cual Juan está hablando no es a nosotros, está hablando a los cristianos del primer siglo antes del año 70, probablemente antes del año 54. Eso es bien importante, que el anticristo viene. Ok, ahora sí, va a tratar el tema el apóstol Juan y va a desmitificar, va a darle claridad a estos hermanos. Les dice, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Qué tenemos aquí? Primeramente tenemos que el anticristo viene. Tenemos que, pregunta, ¿es singular o es plural? ¿Sí? Porque al principio pareciera que se trata de una persona. Pero luego lo que hace Juan es que expande, trasponde a una persona de lo singular a lo plural, como una sinécdoque, ¿sí? En literatura, la palabra sinécdoque, usted la usa cuando apunta una parte por el todo o el todo por una parte. O sea, más o menos emplea el apóstol Juan esa estrategia aquí, ¿sí? ¿Ok? Él dice aquí, dice, hemos oído que el anticristo viene, pero mire, fíjese cómo lo traslada de la singularidad, ¿ok? A lo que viene siendo la pluralidad. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, si se va al versículo 19, váyase más adelante ahí conmigo, que dice, salieron de nosotros. Otra vez vuelve a mencionar que estos anticristos no es singular si son plurales, o sea, es decir, son muchos, ¿ok? ¿Qué tenemos? Tenemos plurales. O sea, lo que Juan está haciendo en el texto está despersonificando. O sea, ¿es una persona? No, está explicando que son muchas personas. Está despersonificando al anticristo. Y de acuerdo como el texto va fluyendo, la primera declaración de Juan nos está diciendo que el anticristo no es uno, sino muchos. Ahora han salido muchos anticristos. Entonces, los cristianos del primer siglo, que son la audiencia de Juan, en esta carta habían recibido mitos. Les dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ellos tienen ideas en la cabeza. Les dice, según vosotros. Tienen ideas en la cabeza. Pero Juan, en su corazón pastoral, les aclara que los mitos en torno a este personaje, les dice, no es un personaje, no es una sola persona, sino son muchos. En otras palabras, le dice Juan a su audiencia, estamos hablando de un movimiento. Es un movimiento. Así dice, ahora han surgido muchos anticristos. Ahora, en la misma carta, si le da para el capítulo 4, versículo 3,
Póngale un separador ahí porque vamos a regresar. Pero en la misma carta, mire lo que dice, 1 Juan capítulo 4, versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido, esas palabras muy importantes, ha venido, ¿sí? O sea, es decir, no empezó a existir, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. A pregunta, ¿desde cuándo el anticristo está, o es más bien, los anticristos están en el mundo? ¿Desde cuándo? Desde el primer siglo. Desde cuando Cristo resucita hasta nuestras fechas, empezaron a surgir movimientos que atacaban la persona y la obra de Cristo Jesús. Y entonces, mire lo que dice, a estas alturas, a usted y a mí nos tiene que quedar en claro que no es una persona, no es singular, es un movimiento. Juan dice, ahora han surgido muchos anticristos, es decir, estos son anticristos porque mentalmente y conscientemente están cegados contra lo que viene siendo la roca con la cual es fundada la iglesia, y esta roca es Cristo. Estos son muchos anticristos. Entonces, ahora Juan derriba mitos. Repito otra vez, vamos a recapitular. Juan despersonifica al anticristo. Dice, no es una persona, es un movimiento. Y también otro mito que a lo cual nosotros nos aclara el apóstol Juan, es que no es un personaje el anticristo de este 2025. No es un personaje moderno. El anticristo es un movimiento. Juan lo despersonifica, escuche, pero no solamente lo despersonifica, sino que lo desmitifica. Hay mitos que la gente le va aumentando, ¿verdad?, a este supuesto personaje, pero escuche, el evangelicalismo moderno, en una interpretación sensacionalista, muchos de los casos se ha atrevido a mencionar personas, se ha atrevido a dar fechas, ¿sí? Y finalmente, escuche, a veces todavía sumándole a esto, tenemos películas que nos enseñan acerca del anticristo. ¿Se ha visto la película de Nicolas Cage? ¿No se acuerda de la película de Nicolas? Una película que nos habla del supuesto del rapto y lo que es el anticristo, y nos habla de todo eso. Bueno, esa película está básicamente montada en lo sensacionalista. Está montada ¿en qué? En lo que viene siendo una falsa percepción de lo que es el anticristo. Piensan ellos que es singular, pero no es singular, es plural, ¿sí? Esto es bien importante porque a estas alturas, cuando nosotros estamos tratando esto, muchos cristianos evangélicos no aceptan que sus tradiciones sean tocadas. Empiezan a tener una lucha. Empiezan a decir, no, empiezan a ver el texto, el flujo del texto, y prefieren desechar el flujo del texto y abrazar sus tradiciones. Esta es una actitud bien peligrosa. Entonces Juan nos deja claro lo que el anticristo no es. Atención, quítese la idea. El anticristo no es un personaje malévolo que va a venir en el futuro. No es Obama, ni Biden, ni Soros, ni AMLO, ni Sheinbaum. Ellos, por su posición pro aborto y marxista, son anticristos, pero no son el anticristo, ¿sí? O sea, es decir, ellos aborrecen la Biblia, ¿sí? Porque, por ejemplo, el comunismo aborrece la Biblia, ¿sí? Entonces, ellos aborrecen la Biblia, el Cristo bíblico, ¿sí? Pero no son el anticristo. Son anticristos, pero no el anticristo. Y también nosotros debemos de saber, escuche, que el anticristo no está por venir. No debemos de esperar ningún anticristo. Hay muchos anticristos. Pero ¿qué dicen los dispensacionalistas? Perdón.
Nos dicen, oiga, pero ya está a punto de construirse un tercer templo en Jerusalén, donde se va a sentar el anticristo. Por eso ya se tiene preparada los chips, el chip Mondex, donde nos van a poner una marca del 666 en la frente y en la mano derecha. ¿Usted cree que el diablo realmente es así de ingenuo? No, amados. En la Biblia, pero ahorita no es el tema, en la Biblia el 666 en la frente simboliza tu cosmovisión. Le perteneces a Satanás. Todo lo que tú piensas está basado en ti, entonces estás marcado metafísicamente. Es una marca invisible, que así como piensas, y no solo, y la mano derecha, ¿qué simboliza? Lo que haces, tus obras. No solamente lo piensas, y tu mano derecha lo haces. Eso es lo que simboliza, pero ahorita no voy a tratar de esto. Ahora, una objeción a esto pudiera surgir porque me podrían preguntar, oiga, pastor, ¿y qué del hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 al 12? Como estamos desmitificando al anticristo, necesitamos tocar así este tema. Bueno, para empezar, hombre de pecado y anticristo no son lo mismo. No son lo mismo. Una cosa es hombre de pecado y otra cosa es anticristo. ¿Sí? Ahora, ¿el hombre de pecado es parte del movimiento del anticristo? Claro que sí. Pero no es, repito otra vez, el anticristo. ¿Sí? O sea, lo más probable es que se refiere este hombre de pecado de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 3 al 12, se refiere a Nerón. Pablo dice, mire lo que dice Pablo, mire, vaya para allá poquito conmigo. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12. Mire lo que dice la escritura. Dice, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sí? Esto voy a dedicar todo un tema para hablar de esto y estos términos, ¿ok? He estudiado, yo creo que lo suficiente, hemos estudiado un poquito de historia antigua con respecto a lo que nos dice Josefo, lo que nos dice Ireneo, lo que nos dice, como para poder identificar esta palabra. Pero lo que quiero centrarme donde dice, Pablo dice aquí en el versículo 4, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, acuérdese, atención, usted tiene que ponerse en los zapatos de la gente del primer siglo para interpretar estos textos, porque no está hablando a nosotros, está hablando a ellos, ¿sí? ¿Qué tenía la gente del primer siglo? Tenía un templo, ¿sí? Y escuche, aunque ese templo, toda la liturgia que se practicaba después de que Cristo Jesús resucita era inútil, pero el templo todavía estaba de pie. Entonces, el hombre de pecado, dice Pablo, que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Nosotros, para poder entender estos textos, necesitamos entender cómo pensaban los césares. Los césares se hacían pasar por Dios. Entre comillas, los césares eran dioses y demandaban adoración. Calígula, por ejemplo, uno de los emperadores antes de Claudio, ¿sí? ¿Qué hizo Calígula? Calígula lo que hizo fue plantar banderas de su persona y estatuas de su persona en todos los lugares judíos, desde Alejandría, pero alrededor de todo lo que es Asia Menor, porque los césares demandaban adoración. Sembraron estatuas y ahí ofrecieron, escúchenme muy bien, y pusieron sus banderas, y ellos demandaban sacrificio a los césares. Por eso los judíos aborrecían a lo que es los romanos. Por ejemplo, Josefo, ahora, en el libro de Josefo, en Antigüedades,
en la sección 18, capítulo 8, versos 2 al 3, bueno, sección 2 al 3, nos dice que erigió, nos habla de cómo Nerón, por ejemplo, erigió posteriormente, una vez que entró al templo, erigió estatuas de su persona. La historia registra, porque los Césares, se autopercibían como dioses. Entonces la historia nos habla de cómo Tridates I de Armenia, en el año 54, precisamente en el mero apogeo del gobierno de Nerón, ¿sí?, quitó su corona, fue a visitarlo y lo puso a los pies de Nerón y le dijo: te adoro, mi Dios, tú eres el dador de mi fe. ¿A quién le dijo? A Nerón. Por eso cuando usted ve en la escritura que Pedro dice en ningún otro nombre, donde dice Hechos 4:12, ¿verdad? Donde dice en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Escuche, Pedro con esa declaración le está diciendo a los Césares: no, tú no eres Dios, es Cristo. Era una sentencia de muerte prácticamente para Pedro. ¿Por qué razón? Porque le quita el título. Ellos se autoadjudicaban como dioses, los Césares, y Pedro le dice: ustedes no son Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y entonces, amados, vemos que Nerón erige una estatua en el templo Marte, dedicado a Marte, porque ellos eran Nerón especialmente era muy supersticioso, y demandó que se le adorara esa estatua de él, de 30 metros de altura, imagínense, como si fuese el Dios todopoderoso. Por eso Pablo dice: se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, porque los Césares se autopercibían como Dios, particularmente Nerón. Esto amarra con lo con lo que Pablo nos está diciendo. En el versículo 7, mire, 2 de Tesalonicenses 2:7, mire lo que dice el versículo. Aquí, ¿qué dice? Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Ahora, Pablo le está diciendo a su audiencia que él conoce la identidad del refrenador. O sea, y no solamente él, le dice a su audiencia de cristianos: ustedes saben quién es el que lo detiene. Entonces, este hombre de pecado, lo más probable es que apunta hacia Nerón. Es un anticristo, pero no es el anticristo, es un anticristo. Entonces, pero para esta predicación vamos a dedicar toda una sección completa, ¿verdad? Para el hombre de pecado. Es parte del movimiento. A lo que yo quiero llegar en este tema, amados, es que el anticristo no es un personaje que debamos esperar a futuro. Mire, hay tanta manipulación a veces en los templos cristianos con esto. Es más, conferencias se pueden hacer basados en la mera especulación. No, es que yo pienso ahorita que en estos tiempos, el otro día Bill Gates participó en una sesión de chips que estaban haciendo, se juntó junto con este otro, Elon Musk, y ya están a punto de sacar todo esto. Amados, hemos dejado a la Biblia en ridículo. Escuche, esa posición tenemos que señalarla, porque lo único que hace es que la gente empiece a decir: míralos, dijeron que y que este otro no se cumplió. La Biblia son mentiras. Es tiempo de frenar
esas posiciones mentirosas. Es tiempo. Porque escúchenme muy bien, nada de que no afecta, porque hay gente que dice, no, pero es que nada afecta, es simplemente una posición diferente de ver el futuro. No, sí afecta. Porque si usted su casa se le va a quemar, ¿la pintaría? No. ¿Verdad? O sea, si usted le dice, ¿sabe qué? El gobierno va a venir y destruir tu casa mañana, ahí están los cañones afuera, lo van a tirar, pues no, ya no la pintaría. Entonces cuando una persona escucha esto y empieza a decir, escuche que viene el anticristo y que el mundo se va completamente a empeorar en todos los sentidos, entonces dice la gente, no, pues entonces ¿para qué estudio? ¿Para qué me preparo? Sectas han usado esto como David Koresh. ¿Y qué hizo David Koresh con sus feligreses? Cuello, los mató a todos. ¿Sí? Les hizo creer que ya venía, se los iba a llevar Dios. Es más, todas las sectas han surgido a partir de una visión mentirosa. Todas. Es la Biblia la única que dice, fue en el tiempo de Poncio Pilato. Hoy, gloria a Dios. Datos históricos. Y lo dice la escritura que de la resurrección de Cristo hubo como 5,000 testigos. Y luego Pablo dice también, ¿verdad? También como un abortivo, ¿verdad? Cuando en su apostolado defendiendo, se me apareció a mí. Pero era en el tiempo donde había testigos oculares, donde había otros testigos oculares que pudieran fácilmente haber desvirtuado la resurrección de Cristo si la resurrección de Cristo hubiese sido mentira. Pero no podían desvirtuar la resurrección de Cristo y no podían desvirtuar el testimonio de la iglesia apostólica, porque aún los apóstoles estuvieron dispuestos a poder entregar sus vidas, amados, pero no la entregarían por una mentira. Vieron al Cristo resucitado. Fueron comisionados por el Cristo resucitado. Nerón es uno de los tantos anticristos, pero no es un oficio de anticristo, es un movimiento. Aquí mire lo que dice Juan: despersonifica, repito, y desmitifica. Dice, han surgido muchos anticristos. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Desde cuándo está en el mundo el espíritu del anticristo? Desde el primer siglo. O sea, en otras palabras, cuando se refiere aquí al espíritu del anticristo, se refiere a la mentalidad que domina a la gente que se levanta en contra del Cristo bíblico. Ahora, el anticristo es antagónico a la eclesía de Cristo. Ahora, vamos a seguir leyendo. Mire, lo que vamos a ver aquí es el rechazo, no solamente al Cristo bíblico, sino, escuche, el rechazo a los hermanos en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo queda demostrado esto? Mire, un anticristo rechaza la exposición apostólica. Ahora, ¿qué es eso? Los apóstoles fueron usados por Dios, ¿verdad? Tiempo pasado, ya no hay apóstoles. Cualquier movimiento cristiano que ahorita que se tope usted y que diga, es que vamos a traer el apóstol fulanito de tal, el apóstol Cienfuegos, o el apóstol Tiraagua, o el apóstol Tumbagente. Ok, ese es un movimiento falso. ¿Por qué razón? Porque ya no hay apóstoles. El último apóstol fue el apóstol Juan. Y los apóstoles fueron usados por Dios, el Espíritu Santo vació en ellos las escrituras y ellos fueron el instrumento para escribirlas. Cuando se cierra el canon del Nuevo Testamento, ya no hubo necesidad de apóstoles, ya no hay apóstoles. Entonces, escuche, pero los anticristos rechazan la exposición apostólica. ¿Qué es eso? La Biblia. Y rechazan, escúchenme muy bien, el hecho de que Pablo
diga, ¿verdad? Por ejemplo, que Lucas en Hechos capítulo 20 y 28 dice, para que sepas cómo debes de comportarte en la iglesia del Señor, el cual Dios compró con su propia sangre. Ay. ¿Cómo? Dios, su espíritu, compró con su propia ¿qué? ¿Sangre? A menos que se encarne. Por eso en Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice la escritura, mirarán a mí los que me traspasaron. ¿Cómo es eso? A menos que se encarne. Entonces, el anticristo rechaza la exposición de la escritura basada, centrada en la persona y la obra de Cristo. Simplemente busca algo más sensacional. Y no solamente eso, rechaza a aquel hermano que tiene muchos defectos. ¿Cuántos aquí tienen defectos? ¿Cuántos tiene usted? Yo de una vez me prevengo, yo voy a decir que 1000. ¿Ok? Para que no vaya a decir, encontré esto en el hermano el otro día, pasó ahí bien rápido y no me saludó. Bueno, ese es un defecto. Trato de saludar. ¿Sí? Pero puedo tener de pronto en el camino el defecto de no saludarle, el pecado de no saludarle. Pues de una vez me prevengo, tengo 1000. ¿Sí? ¿Ok? Sin embargo, no soy intencional en excusarme en eso. Pero mucha gente aborrece al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, es una metáfora para la iglesia. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice en versículo 18 y 19. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto demuestra que a quien Dios no salva, no lo puede usted entretener con nada. Yo me puedo traer acá un club de payasos aquí ahorita, ¿sí? Y el club de payasos para que entretengan a los niños, para que a ver si con los niños, por medio de los niños, entretienen a mis jóvenes, a los niños, para que puedan poder ver si de alguna manera enganchamos a la gente. No, escuche, la salvación es de Dios, ni con ningún programa, ni con payasos, ni con mariachi, ni con convivios. Póngase a pensar, ¿qué peros le pusieron estos anticristos a la iglesia del primer siglo? ¿Qué peros? Fíjese, era la generación que había presenciado la resurrección física de Cristo Jesús en el marco de su tiempo. Pero salieron. Era la generación que era testigo de los milagros que acreditaban el ministerio apostólico. Ellos sabían perfectamente que Pedro anduvo haciendo milagros, que Pablo anduvo haciendo milagros tiempo pasado. Porque hacían milagros porque Dios en la persona del Espíritu Santo hizo milagros por medio de ellos para la acreditación de su ministerio. O sea, cuando veían los milagros, la gente decía, estos son apóstoles. ¿Sí? ¿Sabe cómo desvirtuó ahorita un falso apóstol de los que andan ahí evangélico? Cuando diga, yo soy apóstol, lléveselo, agárralo, píchele una comida y lléveselo al seguro. Diga, sane todos los enfermos. Y llámelo al arrepentimiento por mentiroso. Llámelo al arrepentimiento. Dígale, no andes diciendo que eres apóstol. Los apóstoles se terminaron cuando concluyó el canon del Nuevo Testamento. Entonces, amados, pero la pregunta es, ellos tenían todo esto, ¿por qué se salieron? ¿Qué es lo que no les gustó? ¿Qué es lo que no les pareció? Porque le voy a decir una cosa, estaban físicamente en ella, en la iglesia, pero su corazón no estaba ahí. Así como Judas traicionó a Jesús, estos anticristos salieron de la iglesia porque no estaban de acuerdo con el fundamento de la iglesia, el cual era el Cristo bíblico. Y estos anticristos salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen permanecido con nosotros, hubiese sido testimonio para saber que son
de nosotros. Le damos un aplauso al Señor. Amados, dentro de lo que es la iglesia estaba la comunidad de cristianos, nacidos de nuevo. Y mire, esto es bien importante porque cuando usted se añade a la iglesia, en realidad muchas veces la persona dice, es que siento una inclinación yo de buscar más de Dios y de añadirme a la iglesia. En realidad ya hubo una labor detrás que usted no la ha visto. ¿De parte de quién? Del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 versículo 47 la escritura dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En otras palabras, hoy me levanté yo temprano por misericordia de Dios, por la providencia de Dios, pero no hubo nada que me detuviera para estar aquí temprano. Nada. ¿Por qué? Porque decidí venir a la iglesia. ¿Pero por qué decidí venir? Porque el Señor ya me añadió a su iglesia. Porque el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Cuando usted es añadido, usted es familia, familia de Dios. Y una familia, cuando surgen los problemas, se arreglan como familia para la gloria de Dios. Mire, ¿quiere ver más esta adición? Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. O sea, en otras palabras, ya no es que hay alguien aquí del Paso, ¿ok? De Veracruz, de Torreón, ¿sí? ¿Ok? Dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Ahora, entonces hemos sido añadidos, tenemos una nueva familia. Y la familia es en Cristo. Ahora fíjese el fundamento sobre el cual gira esta adición. Efesios 2, 20 al 22. Edificaos, la iglesia bíblica tiene que ser apostólica en este sentido. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Ya está escrito, ¿sí? Son la escritura. Y profetas. ¿Cuáles profetas? Los que existieron en tiempo pasado, que también fueron usados por Dios para escribir las escrituras. Pero mire, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para sacar un templo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios Espíritu. Gloria a Dios. Tenemos este fundamento. En esto estamos siendo construidos. Pero los anticristos aborrecen este fundamento. ¿Por qué se salieron? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, dice el apóstol Juan. No se equivoque. Los anticristos van a salir para que se manifieste que no todos son de nosotros. Estamos viendo el tema desmitificando al anticristo. Número 2, ¿qué tenemos que saber para tener claridad bíblica en cuanto a este personaje? Número 2, tenemos que hacer, dijimos ahorita, una buena identificación del anticristo. Ahora vamos a hacer una buena identificación de su doctrina. O sea, la razón por la cual se sale estos anticristos es porque no están de acuerdo con el fundamento apostólico. No solamente con el cuerpo de Cristo, sino con el fundamento apostólico. ¿Sí? Mire lo que dice aquí. Mire la doctrina que están atacando estos anticristos. La doctrina mentirosa de los anticristos niega que Jesús es el Cristo. Hay anticristos, por ejemplo, en la actualidad, como son los gobiernos comunistas. Los comunistas aborrecen al cristianismo. ¿Sí sabía usted esto?
Porque nosotros como cristianos, nosotros tenemos a Cristo como nuestra autoridad suprema. Los comunistas tienen al Estado como su autoridad suprema, y el Estado no es Dios, sino que, escúchenme muy bien, nosotros adoramos y obedecemos a Cristo. Los comunistas son anticristos, ¿sí? Históricamente, por eso siempre han perseguido a la iglesia del Señor. Por ejemplo, en China usted no puede descargar la Biblia ahorita en la actualidad. No la puede descargar. ¿Por qué? Porque hay represión. ¿Por qué no puede descargar la Biblia en China? Porque el gobierno es comunista. Sí, se sirve del capitalismo para todo lo que es empresarial, pero ellos controlan todas las empresas. Es cuando el Estado crece a tal grado que viene a decirle a la gente: mira, yo quiero que que críes a tus hijos de esta forma como yo te lo estoy diciendo. Y también tienes que, escucha, ver al Estado como Dios. De aquí en adelante, papá Estado te va a proveer todo. Esto es una forma de anticristo que tenemos ahorita en la actualidad, ¿sí? Ahora, pero Juan quiere traer a la claridad doctrinal a su audiencia, y mire lo que dice aquí, 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. O sea, ahora, atención, tenemos que ver el contexto por el cual fue escrita esta carta. ¿Qué está refutando el apóstol Juan? No solamente está refutando a los gnósticos, ¿se acuerda que hablábamos de los gnósticos? Sí. Sino que también está refutando la herejía docetista. ¿Qué es esto? Era separar a Cristo el Salvador de Jesús hombre. O sea, en otras palabras, Jesús no se encarnó, solo tenía la apariencia de hombre. Esa es la herejía docetista. ¿Quién niega los anticristos? Niegan la encarnación. Es un movimiento. 1 Juan capítulo 4 versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Fíjense lo que no está diciendo. No está diciendo todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha existido en carne. No, ha venido en carne. Es diferente. Encarnación. Ahora, cuando niegan que Cristo sea de la misma sustancia que el Padre, la encarnación no tiene sentido. Porque los anticristos dicen: Jesús no se encarnó, solamente tenía que tener apariencia de hombre meramente. Entonces, ¿qué caso tenía la encarnación? ¿Cómo responde Juan a esto? Segunda de Juan 1:7. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y anticristo. ¿Quiénes más niegan la encarnación? Los arrianos. Los arrianos niegan que Dios añadió a su naturaleza la carne. ¿Sí? O sea, la herejía arriana le dice a sus adeptos de que Jehová Dios creó un solo ser, quien es Jesucristo, a través de la cual creó todas las cosas. Entonces, amados, lo que niegan los arrianos es que niegan que Jesús es el eterno Hijo de Dios, que es Dios, de la misma naturaleza que es Dios. Niegan que es uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo, niegan su deidad, y al negar la deidad del Hijo invalidan la encarnación. El arrianismo simplemente alega que cuando Jesús nació en la tierra, se convirtió en un ser humano perfecto. Niegan que el eterno Hijo de Dios es de la misma sustancia que el Padre. Entonces, amados, despojan al eterno Hijo de Dios de su deidad, y al despojarlo de su deidad, la encarnación no tiene sentido. Anticristos. El Islam, por ejemplo. El Islam tiene a Jesucristo como un mero profeta. Es una doctrina de anticristos. Los mormones, ¿sí? Los mormones que dicen que Cristo no es eterno, sino que es el primo hermano de Lucifer.
y que Él no era Dios, sino que con buenas obras, en mundos anteriores, Él por las buenas obras se ganó este mundo, por lo cual Elohim lo constituyó Dios sobre este mundo. Esa es la doctrina hereje de los mormones, son anticristos. Todos estos engañadores, escuchen, van a hablar de Jesús, pero cuando usted está hablando del Jesús bíblico, ellos le imputan todo un sistema de creencias a ese nombre. Escuche, y estos son los anticristos. Esto quiere decir que los anticristos no se van a presentar a usted como un lobo rapaz aullando. Los anticristos se van a presentar con Biblia en mano, inclusive con mucha amabilidad, pero le van a presentar a un Cristo que no puede salvar. Y entonces lo van a cautivar con un sistema falso de obras. Las falsas religiones y sectas cautivan a sus fieles con un falso sistema de obras. Yo ya le dije la semana pasada, hay nomás 2 religiones. Todas las 5.500 religiones y sectas que hay encajan en las obras. Únicamente hay una religión que está aparte, es la de la obra de Cristo. Hecho está, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados para la gloria de su nombre. Presentan las obras como si las obras ganaran el favor de Dios. Efesios 2:8, que dice Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo, don de Dios, no por obras para que nadie se jacte. El escritor a los Hebreos nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Los anticristos niegan la deidad de Cristo, niegan que Jesús sea de la misma sustancia para con el Padre, y al negar esto, niegan la encarnación. Predican un Cristo inventado, creado, un ejemplo moral, un mero maestro, un mero profeta. No predican la unión hipostática de que el eterno Hijo de Dios se envuelve en carne y añade una naturaleza que antes no tenía, y ahora Cristo. Hay 2 naturalezas en Cristo sin mezclarse para siempre. Por eso pudo expiar nuestros pecados, porque no tiene la semilla de Adán, que es el pecado original, y como no tiene el pecado original en su carne, Él pudo cumplir la ley por nosotros, y Él fue propicio por nosotros porque somos pecadores, y Él pudo satisfacer la ira de Dios Padre que se derramó en su vida por causa de nosotros. Jesucristo ya les había advertido a sus cristianos. En Mateo 24 les dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Incluso harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. De acuerdo a la Escritura, estos que tienen otro Cristo no son buenas gentes. Segunda de Juan 1:7, mire lo que dice, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. ¿Cómo puede venir en carne alguien que ha sido creado? No puede. No puede. Voy hacia la recta final. Por eso, cuando abre sus cartas, Juan, mire, regrese al capítulo 1. En contra de estas herejías, como abre su carta, mire, dice, fíjese lo que dice. Lo que es desde el principio. Juan está hablando, testimonio de primera persona. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. O sea, los ojitos de Juan vieron. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahora, si nos vamos al Evangelio, vaya, tómese el tiempo, vamos al Evangelio, el capítulo 1.
Juan 1. Miren lo que dice aquí la escritura. Que es bien importante estudiar el griego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el griego no da espacio a que nos quieran vender la idea de que Jesucristo era un Dios. No, no, no. En el griego es en arkenein hologos, kaien hologos, proston, theon. Fíjese lo que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, ahí mismo. ¿Y aquel verbo fue hecho qué? Carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, váyase al 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. Mire lo que dice, que está en el seno del Padre. Escuche. ¿Cómo puede estar el eterno Hijo Dios en el seno del Padre y a la vez estar encarnado? Hay dos naturalezas. Dos naturalezas. La unión hipostática. ¿Dónde adquirió el eterno Hijo de Dios la naturaleza humana? En el vientre de María. Y luego me dice, está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora sí regresemos a nuestro texto. Segunda de Juan 1:7. Vamos para allá. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo, amados. Anticristo no es un personaje que va a venir a futuro. Anticristo es un movimiento que permea la mente, escuche, de las falsas religiones que tratan de desvirtuar la obra y el sacrificio de la persona que entregó su vida en la cruz. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Pero no solamente los anticristos niegan que Jesús había venido en carne, sino que también niegan la naturaleza de Dios. La guerra, amados, es doctrinal. Doctrinal. Por eso la iglesia, desde los llamados, el miércoles estuvimos viendo un poquito de patrística, ¿sí? Los denominados padres de la iglesia, se les llaman padres porque después de que muere el apóstol Juan, Pedro, Pablo, todos ellos, ok, hay gente que tomó la batuta pastoral y tomaron ese liderazgo y se les denomina a los más sobresalientes patrísticos, es decir, padres de la iglesia. ¿Sí? Ahora, no, esto no se relaciona con la iglesia católica romana. La iglesia católica romana apenas se funda, la semilla la vemos en el 390 después de Cristo. ¿Sí? En el año 390 con Teodosio. Cuando vengan y le digan a usted, no, es que Constantino, es ignorancia pura como lo vimos el miércoles. Ignorancia pura de plano. ¿Sí? El miércoles estuvimos sacando el libro de Dan Brown, estuvimos comparando todo ese mito que se ha surgido en las redes sociales, tan popular, pero lo único que demuestra es ignorancia. Amados, la doctrina mentirosa de los anticristos no solamente niegan que Jesús, siendo uno con el Padre, se encarnó y añadió una naturaleza que antes no tenía. Y las dos naturalezas no se mezclan en él. De esa manera él pudo, en carne, escuche, cumplir toda la ley, cumplir el pacto de obras. Pero no solamente eso, amados. Si yo tengo una idea distorsionada de Dios, ya no importa dónde esté bien. Ya no importa. Si estoy bien en dar a los pobres, estoy bien, no importa, porque la soteriología tiene que ser precisa, o sea, es decir, la doctrina de la salvación. ¿Qué haría una persona cuando tiene cáncer?
No se lo decíamos a nadie, ¿verdad? Pero es más frecuente de lo que pensamos ahorita. Usted no llevaría a su familiar a las similares. Usted lo llevaría con un oncólogo especialista porque esa familia, esa persona tiene cáncer. Cuando hablamos de lo que es la salvación, tiene que ser quirúrgicamente precisa la doctrina. Y le voy a decir una cosa, lo que no es la salvación no es por obras. No es por obras, sino que la ira de Dios se satisfizo por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No, el anticristo no es un personaje que ya necesitamos cortar en nuestros comentarios con todo ese sensacionalismo que hay, que está engañando a mucha gente. Necesitamos nosotros decir, escuche, que el anticristo, más bien el movimiento del anticristo, tiene que ver con toda doctrina, con toda enseñanza que se opone al Cristo bíblico. Cuando un mormón toque su puerta, usted ya sabe de cuál Jesús le va a hablar. Cuando un arriano toque su puerta, ya sabe usted de cuál Jesús le va a hablar. Cuando el Islam, un musulmán, venga a hablarle de Jesús, ya sabe usted que para ellos Jesucristo no es más de que un mero títere, un mero profeta. ¿Quién es el anticristo? El que niega al Padre y niega al Hijo. Quien hace esto es el engañador y el anticristo, porque niegan que Jesucristo ha venido, no existió, no, ha venido. El que está en el seno del Padre ha venido en carne. Este es el anticristo. ¿De qué nos ayuda esto, amados? ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda a cuestionar nuestras tradiciones. Nos ayuda, escúcheme muy bien, a filtrar nuestras tradiciones por el método que nosotros usamos como iglesia, sola escritura. ¿Y qué más nos ayuda? Escúcheme muy bien. Nos ayuda a tener esperanza hacia el futuro, porque una buena escatología, escúcheme muy bien, aún como se ve la noche oscura, va a haber sí un periodo de 10 años, 20 años, 30 años, no sé cuánto, va a haber persecución, sí va a haber, pero Cristo va a ganar. Cristo va a ganar. Hebreos 10:13 dice la escritura que Él se ha sentado en la diestra de la majestad de las alturas, esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Estamos con el verdadero Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por la gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu santa y tu hermosa palabra. Señor, protege nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a estar entregados a la doctrina, a estudiar sistemáticamente la Escritura, a estudiar sistemáticamente, Padre eterno, y cuestionar toda tradición. En el nombre de Jesús, tú prometiste por medio de tu Espíritu Santo, dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminaría hasta el día postrero. Nosotros confiamos en ti, Señor, que el cristianismo no es de nosotros, es tuyo. Y que tú, Padre eterno, una vez que has cautivado nuestra mente, una vez que has derribado los mitos que teníamos en la mente, Padre eterno, Padre, respondemos en fe a tu persona y depositamos toda nuestra confianza en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu favor, por tu misericordia. Señor, santo, santo, santo es el Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Santo, santo, santo. Bendiciones.
Vamos a orar para terminar esta asamblea.